Ok, estamos listos con la grabación, así que buenas noches. Vamos a dar inicio a esta semana 3 del módulo 5. Recordemos que este módulo en general se llama herramientas de calidad y pues como lo indica el nombre, cada semana hemos estado viendo diferentes herramientas de calidad. Para hoy vamos a ver dos herramientas muy similares, pero que se orientan a objetivos distintos. Más sin embargo, la manera de construirlas es lo que tienen similar, porque prácticamente todos los pasos son iguales, nada más detallitos al puro final que vamos a ver. Propiamente, entonces, el temita a cubrir para hoy son gráficos de control. Adelantarles que no tenemos tarea para esta semana, pero sí tenemos una actividad optativa. Recordándoles que esta actividad no es obligatoria, es optativa y tiene como fin, por supuesto, que ustedes practiquen, que refuercen conocimientos y además que les sirva, ¿verdad?, como un apoyo en caso de que al finalizar el módulo no lograran tener la nota mínima para pasar, que es un 70, pues esta actividad optativa, si la entregan a tiempo, yo la tomo en cuenta para colaborarles con los puntitos que hicieran falta si fuera el caso. Importante recalcar que este beneficio se otorgaría siempre y cuando el estudiante haya cumplido con la entrega de las tareas que sí son obligatorias y del examen. Si fallan con alguna de esas actividades obligatorias, aunque hayan hecho la actividad optativa, no recibirían el beneficio, ¿verdad? Eso para que quede clarito. Entonces, los gráficos de control que vamos a ver hoy son dos tipos de gráficos, pero vamos a ver en general qué es esto, ¿verdad? El gráfico de control entonces sirve para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos, o sea, comportamiento, y para poder prevenir posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan, ¿verdad?, en la mayoría de los procesos industriales. Entonces, cuando hablemos de que queremos entender o conocer cómo se ha comportado, por ejemplo, una línea de producción, pues esta herramienta va a ser sumamente ideal para tener esa información a mano. Ahora, es importante que para efectos de graficar nosotros estemos familiarizados con algunos términos, específicamente el término de los límites. Hay varios tipos de límites. Tenemos propiamente los límites de control que, como ven en pantalla, los primeros tres tienen ahí pues sus iniciales y entre paréntesis cómo es que pues se leen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero que dice LSC significa límite superior de control, seguido por el límite central y el límite inferior. Cuando hablamos de superior es porque vamos a trazar una línea en la parte de arriba, el central, como lo menciona, pues en la parte central, y el inferior en la parte de abajo, ¿verdad?, del gráfico. También tenemos límites específicos que, como ustedes ven, básicamente pues se leen igual, solamente que para diferenciar los límites de control de los límites específicos se agrega, ¿verdad?, al final de las letras la E, haciendo referencia a que es el límite superior de especificación, límite central de especificación y límite inferior de especificación. Ahora, los primeros tres, que son los límites de control, van a suministrar, o más bien van a ser suministrados, perdón, por las variaciones del proceso, o sea, lo que se va a encontrar, por ejemplo, en una observación de campo. Y los límites de especificación, o sea, los segundos, son los establecidos en común acuerdo con el cliente. Es decir, vamos a suponer que el cliente, por ejemplo, está solicitando que se confeccionen algún tipo de empaque específico. Entonces el cliente dice, bueno, el empaque tiene que tener estas dimensiones, tiene que cumplir con tal peso,
tiene que ser confeccionado con materiales que tengan estas características. O sea, el cliente está dando especificaciones que se convierten en límites. Cuando hablamos de especificaciones, por supuesto, estamos mencionando, o más bien estamos haciendo mención de valores numéricos. Por ejemplo, si yo, como les decía, el cliente pide que el empaque tenga cierta medida, pues las medidas son numéricas, ¿verdad? Qué sé yo, que tenga 30 centímetros de largo, por 10 de ancho, por 5 de fondo. O sea, ahí hay valores numéricos que son los límites que el cliente está definiendo en un contrato o en un convenio, ¿verdad?, comercial con la empresa. Y esos son los límites de especificación. Los límites de control van a ser los que ya el negocio va a conocer ya en el proceso. Es decir, cuando ya se está fabricando el empaque, puede hacer que por asuntos, digamos, de la maquinaria, de la materia prima que se contenga, por supuesto, vamos a tener en cuenta los límites que el cliente pidió, pero ya en la producción podrían darse algunas variaciones, o sea, se generan límites diferentes. En caso de que esto ocurra, ¿verdad? Con la línea de producción, vamos a tener pues dos tipos de límites, los de control y los de especificación. Otro aspecto importante aquí a mencionar es que para confeccionar para confeccionar gráficos necesitamos datos. Entonces, como ustedes ven en pantalla, esta esquemita nos deja ver los tipos de datos con los que se puede trabajar. Si trabajamos con datos continuos, si ustedes se enfocan en la parte izquierda del esquema, en los continuos se pueden encontrar varios tipos. Podemos encontrar datos que están subagrupados y los que no están subagrupados. Nosotros nos vamos a enfocar en los que sí son subagrupados. Así que siguiendo el esquema, ¿verdad? En pantalla, vemos que abajo del sí vamos a establecer cuál es el tamaño del subgrupo. Y nos vamos a enfocar propiamente en tamaño de subgrupo igual a 8 o menor a 8. Entonces, cuando yo tengo 8 datos o menos, voy a utilizar o voy a poder confeccionar gráficos XR, que es lo que está encerrado en círculo. Es el primer tipo de gráfico que vamos a ver hoy, son los gráficos de control. Así se llaman. Pero digamos que en la práctica podemos hacer referencia como gráficos XR o gráficos de control. Y es importante que tengamos presente que estos gráficos, y por favor no se les olvide, tienen como requisito que se pueden confeccionar solo si tenemos como máximo 8 datos. Si yo tengo más datos, tendría que trabajar con los gráficos que están a la par, el gráfico XS. Y nosotros no vamos a ver esta herramienta porque, repito, para efecto de la industria que nos compete, que es industria médica, es más común usar los XR. Ok, ahora, también hoy vamos a ver otro tipo de gráfico que son los gráficos donde los datos son atributos. Entonces, cuando estamos bajo esta modalidad, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué está contando? O sea, vamos a contar los elementos defectuosos o los defectos por unidad. Y nosotros nos vamos a enfocar en los elementos defectuosos. Para esto se utilizan los gráficos P. Entonces, para hoy vamos a cubrir estos dos gráficos que están encerrados en círculo. Los gráficos XR o de control que tienen como requisito máximo 8 valores y estos valores son datos continuos. Y también vamos a ver los gráficos P que se pueden confeccionar con datos
que hacen referencia a atributos, específicamente a defectos encontrados en un producto o en una línea de producción. Bien, entonces, vamos a empezar por los gráficos por variables continuas, o sea, estos primeros gráficos, los XR. Vamos a mencionar entonces que estos gráficos permiten medir las características de calidad que se quieren estudiar. En estos casos, ¿verdad? Es importante describir las características de calidad mediante algún tipo de medida de tendencia. Y generalmente lo que se trabaja aquí son con muestras. Recordemos que en la mayoría de las industrias, pues la producción diaria pueden ser miles y miles de piezas, ¿verdad? De manera que observar o verificar la condición de todas las piezas para ver si estas cumplen o no cumplen, una por una, pues puede representar una tarea a veces hasta imposible por la gran cantidad de productos, ¿verdad? Entonces es muy común que en lugar de verificar la totalidad se trabaje con muestras, es decir, con una pequeña parte del total. Y esa pequeña parte me va a dar una, por así decirlo, una radiografía de cuál es la condición del total de la producción. Así que esto, ¿verdad? Es lo que se hace al momento de querer aplicar esta herramienta que son los gráficos. Vamos a trabajar con muestras. Ahora, los gráficos de control son muy sensibles, es decir, que permiten, ¿verdad? Con la información que ellos arrojan, nos permiten conocer o avisarnos sobre posibles problemas de calidad que se están presentando en una línea de producción, por ejemplo. O sea, nos dan una alerta antes de caer, digamos, en problemas o en inconsistencias muy profundas. Los gráficos de control nos alertan a tiempo para que hagamos correcciones a tiempo y evitemos, ¿verdad?, grandes fallas o grandes pérdidas. Entonces, propiamente los gráficos XR, entonces, importante, y vean qué pena que sea tan reiterativa con este dato, pero es importante porque cuando ya entremos en la parte de los cálculos, pues tienen que tener esto presente. Como dice en pantalla, ahora utilizan comúnmente, entonces, o se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con tamaños no mayores a 8. O sea, puede ser 8, pero no más de 8. Puede ser menos de 8, pero no más de 8. Y aquí en los gráficos XR vamos a confeccionar dos gráficos. Hay un gráfico que hace referencia a X y otro que hace referencia a la R. Pero los dos trabajan en conjunto. Los dos se van a confeccionar básicamente con los mismos datos, pero usamos pasos un poquito diferentes. Acá es importante, como decía, que estos gráficos nos permiten dar seguimiento de el nivel de calidad, de las variaciones que se estén presentando en un proceso y de esta manera detectar cualquier causa especial o cualquier anomalía o cualquier situación, ¿verdad?, que pudiera estar haciendo que el proceso se salga de los límites definidos por el cliente. Y de esta manera vamos a ver de forma puntual esos pasos para hacer o confeccionar los gráficos. El primer paso es recolectar datos. Eso es importante, yo sin datos no puedo graficar. Segundo paso es calcular el promedio de cada muestra. Recordemos, por supuesto, que cuando decimos recolectar datos es de una muestra. Tercer paso, calcular el promedio de promedios y el rango promedio. No se asusten con ese trabalenguas, van a ver que es muy sencillo. Calcular límites de control de promedios y rangos. Y finalmente, ya con todos esos pasos, confeccionar el gráfico. Bueno, esta imagen que tenemos en pantalla
es un resumen clave para poder hacer los gráficos. Estas fórmulas no es necesario que se las aprendan, por supuesto, ¿verdad? Estas ustedes las buscan en internet y ahí pues salen, ¿verdad? La tablita que está a la derecha es una tabla de constantes para gráficos de control, o sea, esto ya está generado estadísticamente hablando, matemáticamente hablando, ya estos son datos estándares que la industria utiliza pues para hacer los gráficos. Así que aquí simplemente es conocer que existen fórmulas y que existe una tabla de constantes que nosotros vamos a tener que consultar para poder hacer los gráficos. Es importante, chiquillos y chicas, que cuando ustedes quieran aplicar esta herramienta en la industria, pues ojalá tengan a mano esta información que está en pantalla para que puedan aplicar todos los procedimientos correspondientes. Ahora bien, entonces vean, acá tenemos fórmulas, como les decía, hay fórmulas para los promedios, que recuerde que promedios vamos a representarlo con la letra X, y también fórmulas para los rangos, que se representa con la letra R. Recordemos que estamos hablando de gráficos XR, o sea, gráficos de promedios y rangos. Y a la derecha en la tabla nosotros tenemos constantes. Y vean que dice en la primera columna observaciones, luego dice A sub 2, D sub 4 y D sub 3. Estas tres variables, si ustedes observan detenidamente, aparecen en las fórmulas de promedios y rangos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá en una de las fórmulas de promedios, donde dice límite superior central, bueno, sus siglas, ¿verdad? Que fue lo que vimos en las primeras diapositivas. Dice que es X y vean que encima de la X hay dos rayitas. Cuando hay una rayita, como es la fórmula que está arriba, se lee como promedio, pero cuando tiene dos rayitas, se lee como promedio de promedios. Y vean que dice más A sub 2, o sea que yo nada más cuando tenga que despejar esta fórmula, acá en A sub 2 yo no tengo que ir a inventar nada, nada más me fijo en la tabla donde dice A sub 2 y busco el dato y ese es el dato que colocaría en la fórmula, ¿verdad? Eso rápidamente para que me entiendan el sentido o la lógica de estos datos que están observando en pantalla. Y vamos a entrar de lleno entonces con un ejemplo donde podemos, o donde más bien vamos a realizar el procedimiento para gráfica. Entonces, dice por acá, ¿verdad? Que, permítanme un segundito, disculpen, un momentito. Eh, ok, entonces tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Un ejemplo. Y quiero que lo interpretemos de la siguiente manera como para hacerlo bien fácil de entender. Vamos a suponer que en nuestra empresa fabricamos empaques, ¿verdad? La idea que yo venía pues desarrollando desde el principio de la clase. Y en los empaques pues viene y se está generando varias líneas de producción. El cliente ya nos había dado los límites, las especificaciones de las medidas, por ejemplo, y pues necesitamos verificar si todos los empaques están verdaderamente cumpliendo con las especificaciones ya indicadas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar muestras. Y si ustedes observan ahí, nosotros tenemos 10 muestras. A cada muestra se le va a aplicar en este ejemplo 4 observaciones. Y quisiera aquí tal vez que me participe alguno de los compañeros.
Recuerdan que he sido reiterativa en un temita, ¿verdad? En un número. ¿Cuánto es el máximo de valores o de observaciones que se pueden aplicar para desarrollar este gráfico? ¿Quién me colabora con el dato? ¿Cuál es la cantidad máxima de observaciones que se pueden efectuar para yo poder usar el gráfico de control? ¿Quién me ayuda, chiquillos y chiquillas? Bueno, hay 3 chicas en este momento. Chicas, ¿cuál fue el numerito que repetí varias veces? Bueno, qué barbaridad que no me participen, chiquillas. A ver, le he dicho varias veces que máximo 8. Y aquí tenemos 4 observaciones. O sea, yo puedo hacer hasta 8 observaciones, pero no más de esa cantidad. Entonces, estoy solamente usando 8 observaciones. Sí quiero aclarar, no vayamos a confundir la cantidad de muestras con la cantidad de observaciones. Son 2 cosas diferentes. Entonces, en muestras puedo usar las que quiera, pero en observaciones no me puedo pasar de 8. Entonces, cada muestra se le va a hacer una observación. Entonces, vamos a suponer que yo vengo y saco una muestra de una línea de producción, por ejemplo, que se hizo, o qué sé yo, entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Entonces, yo vengo y extraigo una muestra de los empaques que se han confeccionado y le voy a aplicar 4 observaciones a los empaques. Entonces yo vengo y empiezo a verificar las medidas para ver si las medidas coinciden con lo establecido. Y resulta que en la primera observación vamos a suponer que el empaque presenta una medida de 224 milímetros. Vengo y en esa misma muestra agarro otro empaque diferente, vuelvo a medir y resulta que ese empaque más bien tiene una medida de 227 milímetros. Tomo la tercera observación de otro empaque de esa misma muestra, lo mido y ese tiene una medida de 223 milímetros y la última tiene una medida de 227 milímetros. ¿Ok? Empiezo o más bien realizo este procedimiento con cada muestra. Entonces aquí yo estoy registrando esos datos que obtuve, ¿verdad? En mi trabajo de campo, en ese proceso o en esa línea de producción que se está observando. Perfecto. Entonces, cuando ya tengo los datos, ya cumplí con el primer paso para hacer el gráfico, que era tener datos. ¿Ok? Segundo paso, vamos a calcular. Aquí vamos a ocupar la calculadora. Si tuviéramos en la empresa acceso a Excel, pues fácilmente ahí haríamos, por supuesto, los cálculos en Excel. Pero aquí vamos a trabajar, ¿verdad? De forma bien sencillita, por ejemplo, con calculadora. Entonces, el segundo paso decía que era calcular el promedio de las observaciones. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en pantalla ustedes pueden ver el procedimiento marcado con flecha del valor que está en la columna que dice promedio. Ahí tenemos un dato que dice 225,25. ¿Cómo lo averiguamos? Muy fácil. Yo agarré las 4 observaciones de esa primera línea, las sumé y las dividí entre 4. ¿Por qué las dividí entre 4? Porque son 4 datos. Si yo hubiera tenido 5 observaciones, pues entonces lo divido entre 5 y así sucesivamente. Y cuando hago la división que se observa aquí en la parte de abajo de la pantalla, pues el resultado va a ser ese 225,25. Se hace este proceso con cada muestra, el mismo procedimiento. O sea, se suman los 4 datos que están ligados con cada número de muestra. Perfecto. El tercer paso que se hace es averiguar el promedio, averiguar el rango. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ese también es muy sencillo. Yo voy a identificar
En cada muestra, por ejemplo, observemos la muestra 1, vamos a observar cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño. En este caso, perdón, el valor más grande es 227. Aquí no pasa nada que se repita el dato. Nada más me interesa identificar el valor más grande. 227, que vean que está como en un color azulito y en negrita. Le resto el valor más pequeño, que en este caso es 223. Y la resta me da como resultado 4. Ese es el valor que vemos en pantalla. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ya aplicado esos cálculos a cada muestra. Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna consulta o si vamos bien con la explicación. ¿Alguien que me confirme? Ok, excelente. Gracias por confirmar, compañero. Bien, paso siguiente. Voy a calcular el promedio de promedios. Y eso quiero que observen en la parte inferior de la pantalla que hay dos numeritos que están encerrados en círculo. Entonces, ¿cómo es que se calcula ese promedio de promedios? Bueno, muy fácil. En la columna de promedios hay muchos numeritos. Yo voy a tener que sumarlos todos, como se ven en la parte de abajo, y voy a contar cuántos números hay. Hay 10 porque hay 10 muestras. Así que sumo todos los datos y lo divido entre 10. Y así es como aparece este 224.35 que está dentro del círculo. Hacemos el mismo procedimiento para el rango. Sumamos todos los valores del rango, como se ve también en pantalla, y se divide entre 10 porque hay 10 muestras. De ahí sale este 7.9. Vean que hasta aquí ya vamos bastante avanzados con el proceso de tener a mano los valores que voy a utilizar para graficar. Muy bien, luego de esto, ¿qué sigue? Ya con estos valores voy a aplicar fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Las que yo antes les mencionaba, me devuelvo para que las vean, estas fórmulas. Yo tengo que calcular estas fórmulas. Entonces, aquí yo se las volví a poner, ¿verdad? Para no estarme yo devolviendo a la diapositiva que les acabo de mostrar. Estas fórmulas yo las voy a alimentar, ojo, con la información de este cuadrito que acabo de explicar y también voy a alimentar las fórmulas, como lo dije antes, con esta tabla que son constantes para que no se me vayan a perder cuando ustedes vayan a hacer algún ejercicio, ¿verdad? Del tema. Entonces veamos acá. Tenemos que, vamos a averiguar los límites y siempre son tres límites, el superior, el central y el inferior. Estos son los límites de control. Recuerden que hay dos tipos de límites, ¿verdad? Los de control y los de especificación. Estos límites de control, entonces simplemente vamos a ir sustituyendo cada variable con los valores numéricos que ya hemos calculado o que vamos a extraer de la tabla de constantes. Entonces vean que ahí viene la X con dos rayitas de arriba, que ya yo les dije que eso significa promedio de promedios. ¿Y de dónde sale este promedio de promedios? Vean este 224,35. Me devuelvo. Es el valor que calculamos al final de esta tabla. Dice según la fórmula más A sub 2. ¿De dónde sale esta A sub 2? Me devuelvo la tabla de constantes. Vean que para A sub 2 hay varios números, pero yo voy a utilizar el A sub 2 que tiene referencia a la cantidad de observaciones. Y recuerden que en el ejemplo teníamos 4 observaciones, así que yo me fijo en el número 4 y veo que el valor que está ligado al A sub 2 es este 0,729 y efectivamente es el que aparece aquí en pantalla ya el dato. Luego dice multiplicado por el promedio de rango, que ese lo calculamos acá, que era 7,9 y se hace, repito, este proceso. Los valores que están en el centro en color verde, ¿verdad? Ya es la sustitución de los datos
Y a la derecha, los valores que están en rojo son el resultado de cada fórmula. Estos resultados son los que yo voy a utilizar para empezar a hacer el gráfico. Aquí nosotros estamos observando, ¿verdad? Un pequeño espacio donde vamos a empezar a graficar. Y es importante que tengamos presente lo siguiente. Aunque este es un temita que en buena teoría ya se ve hasta en la escuela y en el colegio, los gráficos generalmente mínimo tienen dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, quiero que observen que a la izquierda nosotros tenemos varios números que van desde el 232 hasta el 216. Pero ¿eso de dónde salió? Bueno, eso nosotros lo alimentamos precisamente con los valores que tenemos aquí en las observaciones. Y nosotros tenemos que identificar cuál es el valor más pequeño y cuál es el más mayor. Se establece que el valor más pequeño en este conjunto de datos es 216 y el mayor más o menos, ¿verdad? Anda en 232. Entonces nosotros vamos a indicar este mínimo y este máximo en valores. Ahora bien, ¿cómo defino yo los valores que están en medio? Bueno, esto, pues aunque hay algunas fórmulas específicas, ¿verdad? Que yo puedo establecer, nosotros no vamos a entrar en este detalle, pero por lo menos la recomendación es que nosotros definamos un rango que sea constante. Es decir, que si ustedes dicen, bueno, voy a empezar con el 216, que es el valor más pequeñito, voy a empezar a hacer tramos de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20. Ustedes eligen ese rango por un asunto de orden, por supuesto, ¿verdad? Aquí vean que el rango va de 2 en 2. 216, 218, 220, 222, etcétera, hasta llegar al valor 232, que es el mayor. Luego de que tengo definido estos valores, voy a definir los valores que ustedes están observando aquí en la parte inferior. Vean que aparecen valores del 1 al 10. Y quiero preguntar, ¿de dónde habrán salido estos numerillos, chiquillas? Del 1 al 10. ¿Dónde creen que salió? ¿Alguien que me colabore? ¿De dónde habrán salido estos números del 1 al 10? Bueno, ahí están muy calladitas. Estos valores del 1 al 10 salen de 10 muestras, o sea, tenemos 10 muestras. Así que tenemos que graficar cada muestra. Y una vez que tenemos los valores de X y Y, recordemos que acabamos de averiguar los valores de los límites, simplemente vamos a empezar a ubicar dónde quedan estos numeritos. Entonces, por ejemplo, vean, para el límite superior tenemos 230,11. Así que yo me fijo acá en el eje y más o menos, ¿verdad? Tengo 230, pero es 11, una rayita ahí, trazo una línea, ¿verdad? De forma horizontal. Me fijo en el valor del límite central que da 224,35. Ahí también lo posiciono. Aquí sí quiero aclarar algo. Yo estoy explicando bajo la suposición de que vamos a hacer un dibujo, ¿verdad? Un trazo a mano en papel, en donde de ahí pues vamos a, así como de forma popular para que me entiendan, al ojo, al cálculo, vamos a tirar la línea, ¿verdad? Porque yo no puedo con exactitud saber dónde está el coma 35. Sin embargo, cuando se utilizan herramientas digitales, generalmente la herramienta digital hace esto en automático y lo hace exacto. Luego, generamos la línea que hace referencia al límite inferior, que en este caso tiene un valor de 218,59 y trazo la siguiente línea. Entonces tenemos tres líneas que son los límites. ¿Esto qué me quiere decir? Que toda la información que ahorita vamos a graficar y que responde a los datos que extrajimos de las muestras, si todo está bajo control, los valores deberían de mantenerse dentro del límite, o sea, dentro de esta franja,
de información deberían de moverse los límites. Todo lo que se salga del límite superior y del límite superior son actividades que se salen de control y que hay que resolver, que hay que inmediatamente intervenir para corregirlas, porque definitivamente no se está cumpliendo con las especificaciones del cliente. Bueno, ya aquí tenemos entonces los límites y viene una parte muy, muy bonita, ¿verdad? Que es la de propiamente ir trazando el gráfico. ¿Cómo fue que definimos estos puntillos que ustedes ven ahí? Bueno, muy fácil. Vamos a ver. Recuerden que acá tenemos la muestra número 1 y que esta muestra en el promedio me dio 225,25. Entonces, yo tengo que ligar 1 con 225,25 y eso es lo que estoy haciendo acá. Vean, me ubico en el número 1, que es la muestra 1, y voy a colocar un punto a la altura del 225,25. Trazo un punto. Como se observa en pantalla, ¿verdad? Estoy haciendo esa relación que hay entre eje X y Y. Solo voy a utilizar los valores de promedio. Ven que aquí en el título dice promedios. Hago este mismo proceso con cada muestra. Por ejemplo, si ustedes observan, para ver qué les puedo decir, la 8. Si yo me voy a la tabla y me fijo en la muestra número 8, dice que el promedio es 222,75. Y más o menos, ¿verdad? Ahí al ojo, 222,75 está más o menos a esta altura, así que ahí trazo el punto. Aquí básicamente es poner puntos, repito, donde coincida la relación del eje X y Y. Aquí estamos trabajando solo la columna que dice promedios. ¿Y qué sigue para terminar este gráfico? Unir los puntos con una línea. Esto que ven en pantalla es lo mismo que está aquí, nada más que ya unimos con una línea. Esto es un gráfico lineal, pero se conoce como gráfico de control. Entonces vamos a tener valores de X y Y, vamos a tener los límites bien definidos y vamos a tener de una forma gráfica el comportamiento de los datos que se obtuvieron en las muestras. Yo les acabo de decir que si este comportamiento se encuentra dentro de los límites superior e inferior, que es lo que está pasando aquí, vean que los puntos se encuentran dentro de esta franja. Si esto está ocurriendo, significa pues que las muestras verdaderamente están cumpliendo con los requerimientos mínimos. Si alguno de estos puntitos me hubiera quedado afuera de la línea de arriba o afuera de la línea de abajo, ahí sí tendríamos inconvenientes y la administración pues tendría que intervenir para verificar qué es lo que está fallando, qué es lo que está ocurriendo, que la producción no se está sujetando a lo establecido. Se dice también que lo ideal es que estos puntos ojalá se encuentren bien cerca del límite central, porque eso significa pues que el proceso está muy bien calibrado. Y igualmente, pues podríamos ver que algunos puntitos sí se alejan un poco más del centro, ¿verdad? Que otros, pero eso está aún dentro de lo aceptable. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recordemos que estamos con gráficos de control XR. Aquí solo hemos hecho el gráfico X. Este es el gráfico de X, el que vemos en pantalla. Vamos a hacer el R. El R se hace exactamente el mismo procedimiento. Vean que aquí están las fórmulas de la tabla, de la diapositiva que vimos al puro inicio. Simplemente sustituimos los valores. Ahora recordemos que acá cuando dice R con una rayita arriba significa promedio de rango. Y esto lo calculamos acá, me estoy devolviendo. O sea, acá esto que está
encerrado en el círculo 7,9, ese es el promedio del rango. Así que esto es lo que estamos utilizando para despejar estas fórmulas, ¿verdad? 7,9 por, y en este caso viene la D sub 4, la D sub 3, que esa la tenemos que extraer de esta tablita de constantes. D sub 4, D sub 3, y recordemos que como son 4 observaciones, entonces vamos a usar 2,282 para D sub 4 y un 0 para D sub 3. Véanlo aquí. Ahí está. D sub 4, 2,282 y cuando dice D sub 3 es un 0. Aquí estamos estableciendo los límites para los rangos. Límite superior, central e inferior. Acá el límite inferior da 0. Y si ustedes ven en pantalla, pues no hay una línea roja, ¿verdad? Que esté marcando el límite inferior, pero es porque está coincidiendo con el eje. Así que está de más. No significa que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero digamos que está de más porque coincide con el eje. Una vez que ya tenemos estos límites, lo que prosigue, al igual que lo hicimos con el X, es empezar a trazar la relación que hay entre el rango y la muestra. Recordemos que cuando hicimos el X, yo les estaba explicando que acá en el eje, en el caso de las X, lo que se colocaba eran los valores que se habían obtenido a la hora de verificar las muestras. Vean que aquí más bien lo que vamos a aplicar son los rangos. Y siempre los rangos van a ser del valor más pequeño al más grande. Me devuelvo para que refresquemos la información. Vean que acá en los rangos el valor más pequeñito es el 3 y el más grande es el 15. Entonces, yo acá estoy definiendo, ¿verdad? Valores. Bueno, no lo indiqué, pero siempre vamos a empezar desde el 0. Entonces, coloco el 0 y aquí, por ejemplo, estoy haciéndolo de 2 en 2. Del 0 brinca al 2, 4, 6 y llega hasta el 20. Yo no tengo problemas en pasarme del máximo valor que haya ahí en los datos. Con eso no hay problema. Y en la parte inferior vuelvo a poner los valores de las muestras, que eran 10 muestras. Entonces vuelvo a hacer la relación. La muestra 1 dice que se relaciona con el rango 4. Vamos a ver si es cierto. Veanlo aquí. Muestra 1 dice que el rango es 4. Si vemos, por ejemplo, al azar, la muestra 5 se relaciona con un 6. Vamos a ver aquí en el gráfico si es cierto. Muestra 5, aquí está la 5, con 6, efectivamente. Aquí está a la altura de 6. Ahora, aquí se están dibujando barras para hacer, digamos, la diferencia con el X. En el X estamos usando líneas. Aquí para el R estamos usando barras. Entonces, básicamente aquí, repito, estamos definiendo con estos gráficos, con estos dos gráficos, los gráficos de control. Entonces, cuando ustedes escuchen el término gráficos de control, significa que vamos a hacer dos gráficos. Un gráfico que va a definir los valores promedios y un gráfico, que es este caso, que va a definir los rangos de los valores que se observaron al momento de elegir las muestras. Entonces, básicamente, estos son gráficos de control. Aquí se utilizan variables continuas y la regla de oro es que no se pueden usar, o más bien que esta herramienta solo sirve para máximo 8 observaciones. Si yo necesito tomar 9 observaciones, pues voy a tener que usar otra herramienta, pero esta no me va a servir para ese caso. Ok, ¿alguna pregunta sobre la confección de gráficos de control? Ok, perfecto. Ahí, como le decía al principio, hay una actividad optativa. Ahí van a poder practicar, ¿verdad? Por supuesto.
Y para esta clase, yo les dije al inicio que íbamos a ver dos temas. Este primer temita, que es el gráfico de control que acabamos de terminar, y vamos a ver otro gráfico, que es el gráfico P. Lo vimos al principio en el esquema. Este es un gráfico donde se trabaja con atributos. Específicamente vamos a hablar de defectos. Entonces, vean que con el tema de defectos vamos a enfocarnos en piezas defectuosas. Aprovechando, por ejemplo, el casito este de los empaques. Con este gráfico nosotros más bien vamos a detectar cuántos empaques están defectuosos y vamos a generar un gráfico para conocer cuántas piezas defectuosas se han presentado en una línea de producción. Cuando trabajamos, ¿verdad? Este tipo de gráficos, van a ver que es muy parecido el proceso que yo acabo de explicar. Acá, ¿verdad? A modo de ahondar en algunos detalles, los gráficos de control P, que es lo que estamos por ver, son útiles, ¿verdad? A nivel de calidad, específicamente en procesos, para conocer cuál es el porcentaje de defectos que se han generado. Al igual, ¿verdad? Que todos los gráficos de control, se necesita tamaños de muestras grandes para tener evidencia estadística que sea bien objetiva y que nos permita hacer conclusiones acerca del estado del proceso. Acá es importante entender que vamos a utilizar solo valores inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor tendrían que ser expresados como defectos por cada 100 unidades. Así que la información que aquí vamos a aplicar o utilizar hace referencia a valores inferiores al 10%. Bien, acá en este esquema, ¿verdad? Pues se está estableciendo los pasos a seguir para confeccionar este tipo de gráfico. Van a ver, como repito, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, aquí dice entonces identificar el proceso que causa el defecto, analizar los defectos que causan las piezas defectuosas, usar un tamaño de muestra adecuado, generalmente mayor a 30, recolectar las muestras, calcular los porcentajes defectuosos, calcular promedios defectuosos, calcular los límites, ya lo vimos, elaborar el gráfico y finalmente analizar los defectos que están fuera de control. Aquí también se utilizan fórmulas, ahí están en pantalla. Aquí no hay así como que ninguna nivel, digamos, de complejidad, simplemente es tener mucho cuidado. Les voy a aclarar que yo este módulo pues ya lo he dado con otros grupos y curiosamente me ha pasado ya como 2 o 3 veces que algunos estudiantes me dicen, profe, pero es que a mí no me da, y no me da, y no me da, y no me da. Y es que en vez de colocar, por ejemplo, un más, ponen un menos. O al revés, en vez de colocar un menos, ponen un más. Así que aquí la recomendación es, por favor, vean con mucho detenimiento las fórmulas. No se vayan a comer algún símbolo, porque si no, por supuesto, el resultado pues va a dar mal. Y aquí, a modo de ejemplo, aquí les recomiendo pues que pongan también mucha atención porque este tema en los gráficos P es el temita pues que ustedes van a utilizar para hacer la actividad optativa si la quieren hacer. La actividad optativa es de este tema. Entonces, aquí tenemos 20 muestras. Vamos a suponer que cada muestra va a ser de 50 artículos o 50 elementos, ¿verdad? Que vamos a verificar. Y a la derecha de la tabla, vean que tenemos 3 columnas nada más. Tenemos como título número de rechazos. Y aquí
vamos a contabilizar, por así decirlo, a detallar cuántas piezas de esa muestra presentaron algún tipo de defecto. Para que sepamos cómo leerlo, vamos a decir, por ejemplo, como se ve en pantalla a la derecha, en el caso de la muestra 1, hubieron 11 rechazos de 50 observaciones recolectadas. En el caso, por ejemplo, de la muestra 6, diríamos que hay 17 rechazos de 50 observaciones recolectadas. Entonces, aquí no estamos haciendo cálculos de nada, simplemente estamos digitando, escribiendo en una tabla la información que se recolectó en una labor de campo de observación. Bien, acá sí ya vienen los cálculos. Vamos a definir el valor de P. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, vamos a aplicar la fórmula que ven en pantalla, que es tomar el número de rechazos, veamos con el ejemplo de la muestra número 1 que tiene 11 rechazos. Perdón. Y vamos a dividirlo entre el tamaño de la muestra. Ahí dice tamaño de la muestra 50, entonces 11 dividido entre 50 da 0,22 y ese es el valor que estamos colocando precisamente en la columna de valor P. Se hace todo este proceso para cada muestra. Y vamos a decir entonces que el valor de P está en una escala de 0 a 1. Cuando ya tenemos todos los valores, lo que sigue es averiguar el promedio del valor de P. Si ustedes ven al puro final de la tabla, tenemos un título que dice promedio y aparece 0,21. Este procedimiento ya lo vimos en el caso de los gráficos de control. ¿Cómo lo averiguamos? Sumamos todos los valores de P, como se ve en pantalla, y se dividió entre la cantidad total de valores, que en este caso hay 20 valores. Eso fue la manera en la que logramos este valor de 0,21. Bueno, realmente dio 0,207, pero generalmente vamos a trabajar con reglas de redondeo. Eso significa, y como recomendación, vamos a trabajar con 2 decimales. Entonces, si yo quiero redondear este 207 aplicando la regla de redondeo, dice que cuando es mayor a 5 o igual a 5, redondea hacia arriba. O sea, que este 0 redondea a una unidad hacia arriba y se convierte en un 1. Entonces el redondeo correcto es 0,21. Ya con esta información vamos a aplicar las fórmulas de los límites, que como lo decía antes, las fórmulas de límites para este gráfico son estas, pero se están transcribiendo acá por un asunto de practicidad, ¿verdad? Para no estarnos devolviendo. Y aquí simplemente vamos a sustituir los valores. Vean que donde aparece la P con la rayita arriba es el promedio y eso fue lo que acabamos de averiguar, el 0,21. Se suma 3, esto es parte de la fórmula, se multiplica por la raíz de, dice otra vez el promedio de P, que es 0,21. Aquí en la tabla de abajo, que están los números en verde, podemos ver cómo se van sustituyendo los valores de cada variable. Luego dice se multiplica por 1 menos el promedio de P, etc. O sea, ahí vamos a ir simplemente sustituyendo los valores para tener nuestros límites, lo que ustedes ven aquí en la esquina inferior derecha. Tenemos el límite superior que es 0,38, el central que es 0,21, perdón, el central va a ser, ¿verdad? El promedio, ese 0,21 y el límite inferior 0,04, que es el que sale de esta fórmula que está abajo. Y aquí vamos entonces a repetir el procedimiento que yo hace poco expliqué con el gráfico de control, que de hecho, pues para graficar
generalmente los pasos son muy similares. Llevamos una línea, una estructura parecida. Aquí estamos registrando entonces los ejes X y Y empezamos a hacer la relación que existe entre la muestra y el defecto. Entonces, por ejemplo, veamos acá, me voy a devolver, perdón. Acá, por ejemplo, la muestra número 1 dice que tiene un valor P de 0,22. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes no ven el 1, pero se supone, ¿verdad?, que entre el 0 y el 2 está el 1. Así que el 1 tiene que coincidir a una altura de 0,22, que más o menos está ahí, ¿verdad? Aquí está este puntito que hace referencia. Veamos, por ejemplo, el 10. Si yo me devuelvo para ver el valor de la muestra 10, el 10 dice que tiene 0,16. 0,16. Aquí está el 10. El punto está más o menos a una altura de 0,16. Perfecto. O sea, hacemos, repito, este procedimiento, ¿verdad? Que uno pues pasa bien entretenido, la verdad. El hacer esta partecita, simplemente es tener cuidado de que estamos haciendo bien la relación entre el número de la muestra y el valor de P. Una vez que ya tenemos todos los puntos, lo que sigue, perdón, voy a brincarme esta por un momentito, es hacer el trazo de líneas que una cada uno de los puntos y así tenemos este gráfico lineal. Me devuelvo acá, aquí está el tema de los límites, ¿verdad? Que fue lo que averiguamos aquí. Se trazan los límites como antes lo había explicado con el gráfico de control. Y para ir finalizando, ¿verdad? Porque de hecho esta es la última diapositiva de la noche. Me gustaría saber si esto quedó claro. ¿Qué observan acá en este gráfico? ¿Todo está perfecto o no? ¿Quién me puede decir qué es lo que está pasando con este gráfico? Observen detenidamente los límites y el comportamiento de las líneas y los puntos. ¿Podemos decir que esto es algo que está dentro del control o que está fuera de control? Ujú. Sí, perfecto. Perfecto, sí, correcto, correcto. Así es, ¿verdad? Esas muestras, que más, si yo las quiero identificar, es la muestra 14, la 16 y la 18. Se salieron por completo de los límites permitidos, ¿verdad? Y recordemos que en este gráfico, que es el gráfico P, estamos hablando de defectos. O sea, que estas tres muestras están presentando defectos que se están saliendo de lo permitido. Y ahí inmediatamente hay que actuar, ¿verdad? Hay que ir a verificar qué fue lo que pasó en esa muestra o en esa línea de producción. Si es un problema de calibración de máquinas, si hay algún tema particular tal vez con los operarios, si hay un problema tal vez con los proveedores de la materia prima, o sea, ahí ya toca la parte de investigación. O sea, no solamente es saber hacer el gráfico, sino interpretarlo y pues como una persona, por ejemplo, que trabaja en el área de calidad, es poner a funcionar sus competencias de análisis, de observación, ¿verdad? Y empezar a tratar de encontrar la causa del problema y, por supuesto, ofrecer recomendaciones, ¿verdad? No sé de pronto cómo se sintieron con la temática. No quiero que se sientan abrumados, como lo decía la compañera, esto es práctica, pura práctica. Y para esto hay un ejercicio optativo que es aplicando este último temita de valor P. Esta misma tablita yo la puse por separado acá en la semana 3 donde dice actividad optativa para que tal vez no sea necesario que ustedes entren a la presentación. Aquí está la tablita. Espérense para ver.
bueno, aquí es un problema de conexión, pero la tablita está acá, es esta misma. Y ustedes van a tener que entonces hacer el cálculo para rellenar los datos que faltan aquí en la columna de valor P, averiguar el promedio de P, averiguar los límites y confeccionar el gráfico. ¿Cuál gráfico? Este. Y que ustedes me digan si todo está bien o no. Básicamente, ¿verdad? Ese sería entonces pues la temática para hoy. Eh, ya les digo, es una temática que por supuesto, ya cuando uno se siente más familiarizado con esto, se le hace muy fácil, ¿verdad? Confeccionarlo, mucho más si lo hacemos, repito, a través de algún tipo de aplicación como Excel, por mencionar digamos, el más común en esta área. Pero, repito, estas son herramientas, de control muy sugeridas y muy utilizadas en la industria. Y pues es importante que las conozcamos, que las apliquemos y que por supuesto le saquemos el máximo provecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Estamos claros con la información? Ujú, excelente, excelente, muy bien, me parece. Así que, bueno, si no tienen alguna consultita las compañeras, sería todo de mi parte, ¿verdad? Y recordarles que la tareita pues tiene, digamos, que una semana de tiempo para completarla. Sin embargo, generalmente pues hay un chancecito adicional porque todavía nos queda una semana más por cubrir para completar el módulo, ¿verdad? La recomendación es que no dejemos que se acumulen las obligaciones, ¿verdad? Del módulo. Y cualquier dudita, pues que ustedes llegaran a tener, por favor, me la hacen saber por correo electrónico. Eso sería entonces todo por hoy. Agradecerles el tiempo y pues desearles una feliz noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.